Hola, ¿qué tal? Feliz día. Mi nombre es Vanessa Alejandra Saldarriaga Galeano y el día de hoy quiero exponer sobre el tantalio, su historia, propiedades y aplicaciones. Ok, entonces el tantalio es un elemento químico que también se le conoce como tántalo. Su número atómico es 73 y este se sitúa en el grupo 5 de la tabla periódica y su símbolo es Ta. Se trata de un elemento de transición que es bastante raro, azul grisáceo, duro y presenta un brillo metálico, y además este también resiste muy bien a la corrosión. Este se encuentra en el mineral llamado tantalita. Es muy conocido en la industria tecnológica, pero de este tema hablaremos luego. Entonces, los objetivos en esta exposición es primero conocer la historia y propiedades del tantalio, identificar por qué el tantalio es considerado un metal, aprender de las características del coltán y su gran importancia para el tantalio, conocer la extracción y procesamiento del tantalio y por último aprender las aplicaciones y usos industriales, como también sus consecuencias. Ok, entonces ahora vamos a conocer un poco de su historia. El tántalo fue descubierto en 1802 por un químico sueco que se llamaba Anders Eckerberg en minas provenientes de Suecia y Finlandia. Este fue aislado en 1820 por el también químico sueco Johannes Berzelius hasta 1844. De ahí, muchos químicos creían que el niobio y el tantalio eran el mismo elemento, pero luego llegó el investigador Jean-Charles Galisar en 1866 y este demostró que el ácido nióbico y tantálico eran compuestos diferentes. Luego, posteriormente, los investigadores pudieron aislar solamente el metal impuro, y el primer metal dúctil relativamente fue producido por Werner von Bolton en 1903. De ahí, en 1922, un ingeniero en una fábrica de Chicago, de Estados Unidos, consiguió obtener industrialmente el tantalio con un 99.9% de pureza. Los filamentos hechos con metal eran usados en las lámparas incandescentes hasta ser sustituidos por wolframio. Pero bueno, este elemento recibió el nombre de una figura mitológica griega. La razón de este nombre, según Eckerberg, el tántalo es extraído del óxido de tántalo, lo cual es un óxido muy estable e insoluble en ácidos comunes. Por esto, él se basó en la frase muy conocida en la mitología que decía languidecer y calmar su sed como Tántalo en el inframundo. Tántalo era hijo de Zeus que vivía en lugares muy profundos y oscuros, como lo es en el caso del tantalio, que se encuentra, digamos, en minas y por debajo en la superficie terrestre. Bueno, entonces ahora vamos a conocer sus propiedades generales. El tantalio es un metal gris, brillante, pesado, dúctil, de alto punto de fusión, y además este es un buen conductor de la electricidad y el calor. Y a su vez es muy duro. El tantalio es muy resistente al ataque por ácidos. Este se disuelve empleando ácido fluorhídrico o mediante fusión alcalina. Sus características principales son su número atómico es 73, su símbolo es Ta, es un metal de transición, se encuentra en el grupo 5 y el periodo 6 de la tabla periódica, y sus estados de oxidación son +5, +4, +3 y +2. Este compuesto es muy parecido al niobio, como ya lo había mencionado, y se suele extraer del mineral que se le conoce como tantalita. Que en la naturaleza aparece generalmente formando mezclas isoformas con la columbita, y estas dos unidas se conocen con el nombre del coltán, las cuales forman ambas este mineral. En la temperatura ambiente, se encuentra en el estado sólido y alcanza el máximo estado de oxidación del grupo, que es +5. El metal es bastante inerte, ¿sí? El ataque con ácidos, excepto con el ácido fluorhídrico, como ya habíamos mencionado anteriormente, y también este se oxida
con mucha lentitud en soluciones alcalinas. Ahora, también este puede reaccionar con los halógenos y el oxígeno, pero estos reaccionan con él a temperatura alta, o sea, caliente, para formar haluros y óxidos correspondientes con estados de oxidación 5. Unos ejemplos de algunos compuestos son el pentóxido de tantalio, el tantalato de litio y el pentacloruro de tantalio. Bueno, el tantalio a temperatura elevada absorbe hidrógeno y se combina con el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el silicio, el carbono y el boro. El tantalio forma también compuestos por reacción directa con el azufre, el selenio y el telurio a temperaturas elevadas. Pero bueno, vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase sobre el enlace metálico. Este es característico de los elementos metálicos. Es un enlace fuerte, primario, que se forma entre elementos de la misma especie. Al estar los átomos tan cercanos unos de otros, interaccionan sus núcleos junto con las nubes electrónicas, empaquetándose las 3 dimensiones, ¿cierto? Por lo que quedan núcleos rodeados de tales nubes. Estos electrones libres son los responsables de que los metales presenten una elevada conductividad, o sea, ya sea calórica o sea eléctrica. Por otra parte, estos también suelen presentar, suelen presentar una gran dureza, o sea, la dureza es variable entre los metales y además tienen unos muy diversos puntos de fusión y ebullición. El tantalio, por ejemplo, hace casi 3000 grados Celsius, y de esta forma se explica por qué se le es considerado un metal. ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, se debe a que el tantalio presenta una estructura cristalina centrada en las caras, por lo tanto existen más átomos de este. Esto significa que sus enlaces son más fuertes y se requiere una muy alta energía calórica para romper dichos enlaces. Pero bueno, ahora, en la naturaleza, el tantalio no se encuentra totalmente puro. Este se encuentra en un mineral conocido como el coltán, el cual ya había mencionado. Pero entonces hablemos del coltán. El coltán no es un elemento químico y por esta razón no lo encontramos en la tabla periódica de los elementos. En realidad es un mineral constituido habitualmente por la mezcla de proporción desigual de otros 2 minerales, que es la columbita y la tantalita. De hecho, su nombre se construye a partir de la unión de las 3 primeras letras del nombre de cada uno de estos minerales: col de columbita y tan de tantalita, por lo que ya se conoce como coltán. Pero para tener claro este tema, hablaremos de cómo es el procedimiento para adquirir el tantalio. Entonces empecemos con una pregunta muy clara: ¿cómo se extrae y se procesa el tantalio? La tantalita es un mineral para la obtención de tantalio, como ya lo había mencionado. El tantalio suele manifestarse de color azul grisáceo y se convierte en un metal duro y pesado. Ocasionalmente se encuentran grandes cantidades de elementos y compuestos metálicos concentrados por procesos geológicos en un área pequeña de algún lugar de nuestro planeta. Pero bueno, si después de identificar el sitio y cuantificar el material, se concluye que la extracción es económicamente rentable, entonces a estos depósitos de minerales de interés económico se le llaman minas, y el lugar donde se encuentran acumulados es denominado un yacimiento. Por lo general, estos yacimientos se encuentran en su mayor parte en la República Democrática del Congo, en África, aunque también en Australia, Brasil, Canadá y otros países asiáticos. ¿Cómo se mina el tantalio? El tantalio proviene del procesamiento y refinación de la tantalita. La tantalita es el nombre común para cualquier mineral que contenga tantalio.
La mayoría de las minas de tantalio son a cielo abierto, cerca de los ríos en contacto con volcanes extinguidos o activos. El proceso de la minería de tantalio implica agua a presión y trituración y posteriormente el transporte del mineral resultante para comenzar el proceso de liberación del tantalio. Bueno, después el mineral se concentra en la mina o cerca del sitio de la mina para aumentar el porcentaje en peso de óxido de tantalio y niobio. El mineral se concentra a través de técnicas de gravedad húmeda, ya sea con agua, gravedad electroestática y procesos electromagnéticos. Bueno, ¿y cómo se procesa el tantalio? Pues bueno, el concentrado del tantalio se transporta al procesador para procesos químicos, ¿cierto? El concentrado se manipula con una mezcla de ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico a altas temperaturas. Esto hace que el tantalio y el niobio se disuelvan con fluoruros. La suspensión se filtra y se procesa adicionalmente mediante una extracción con disolvente. Por lo general, el uso de metil, isobutil, cetona o intercambio de líquidos iónicos. Usando un ánimo extractor de querosenos, que es este que vemos aquí. Bueno, después se producen soluciones altamente purificadas de tantalio y niobio y por último, este óxido de tantalio se reduce con sodio fundido para producir el metal de tantalio. Pero bueno, ya conocemos sobre el tantalio, conocemos sobre su historia, conocemos sobre sus propiedades, conocemos sobre su procesamiento, dónde se encuentra, pero entonces hablemos sobre los usos. Entonces, en los usos del tantalio, este se utiliza en la fabricación de conductores electrolíticos, en las turbinas, en las aeronáuticas, instrumental de aeronaves, también en la navegación por satélite y utensilios de laboratorio en contacto con productos químicos. El tántalo no se ve afectado por fluidos corporales y no es irritante, ¿sí? Lo que lo hace útil para la cirugía y tratamientos quirúrgicos. Aunque su mayor utilidad es conducir electricidad, debido a que el metal es un conductor eléctrico con alta capacidad. Es útil en muchos productos electrónicos de consumo, tales como microprocesadores, discos duros, móviles, portátiles, ordenadores y televisores plasma. Pero en sí, su especialidad son los microprocesadores electrónicos. Estos requieren el óxido de tantalio debido a que este tiene una propiedad muy interesante. Tiende de forma natural a formar capas muy finas del material y estas capas pueden ser utilizadas para fabricar el dieléctrico de los condensadores, que no es otra cosa que un componente de conductividad eléctrica muy baja y que, por tanto, se comporta como un aislante. ¿Sí? No es en absoluto necesario que conozcamos el detalle cómo funciona un condensador, pero nos viene bien saber que es un componente eléctrico que es capaz de almacenar energía potencial bajo la forma de un campo eléctrico. Ahora, la mayor parte de los condensadores tienen una estructura relativamente sencilla. Dos placas de material metálico capaz de conducir la electricidad separadas por un material aislante. Este último es precisamente el dieléctrico del que ya había hablado anteriormente. Lo interesante es, por un lado, que esta estructura es la que permite al condensador almacenar la carga. Y por otra parte, que es posible utilizar un abanico bastante amplio de elementos en la fabricación, tanto de los componentes conductores como el dieléctrico. Entonces, con esto podemos conocer de que en la vida diaria el uso de tantalio es muy necesario debido a que ese es un buen conductor de la electricidad para nuestros aparatos electrónicos, lo cual lo hace más efectivo. Entonces, en conclusión,
El tantalio es un elemento muy útil para la vida cotidiana, como ya lo había dicho, pero este a su vez es bastante conflictivo al momento de extraer. La República Democrática del Congo es el país con más abundancia de minas de coltán, mediante el cual se extrae el tantalio. Pero este a su vez es uno de los países donde más se practica la minería ilegal y el uso de la explotación de las mismas sin controles estipulados. El coltán es un mineral muy codiciado por la industria tecnológica, que es hasta el momento la industria que, digamos así, lleva el mando, ¿sí? Debido a nuestras evoluciones, a nuestros avances en la tecnología. Este es un material muy codiciado y a su vez es muy bien pago. Debido a esto, en los últimos 5 años se desató una guerra que afectó a dicho país nombrada la Guerra del Coltán, violándose así no solo los derechos humanos, sino además la protección al medio ambiente. En conclusión, este material se ha convertido en uno de los más esenciales para los avances del día de hoy, pero su escasez ha llevado al hombre a no tomar las mejores decisiones, ¿sí? Sin embargo, se le alude al tantalio ser una herramienta muy útil para nuestras vidas. Bueno, eso fue todo. Esta es mi exposición. Espero que le haya gustado. La idea principal era ampliar el conocimiento sobre este elemento mediante este método. Muchas gracias por su atención y feliz día.